segundo video que se refiere a ciencias de la organización. Quiero dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, no ha sido posible una contratación adecuada de microbiólogos y técnicos de laboratorio que son fundamentales en el desarrollo de las pruebas diagnósticas. Sin ellos no se puede saber cuántos casos tenemos. Y por otro lado, también no han sido bien remunerados. Así que esta es una condición muy importante, lo cual refleja que no hay una buena organización. Pero en este caso, la organización que analiza primero esta ciencia es el Estado. Y en Honduras lo que tenemos es un Estado policial militar que es muy represivo y que ha creado una estructura de militarización de las instituciones. Es algo muy importante, o sea que la organización no es civil y por eso en realidad la solución que se toma para el manejo de esta pandemia es el estado de excepción. El estado de excepción en realidad es un estado que fue desarrollado sobre todo el estado fascista, y uno de sus teóricos es Carl Smith, donde habla del enemigo y del amigo. Esta estrategia en realidad estigmatiza a las poblaciones y les sirve para mantener el poder, mantener la estabilidad. Entonces es un estado que tiene una confrontación con la sociedad civil real, participativa. En ese sentido, al pueblo le queda toque de queda o coronavirus. O sea, el Estado tiene el poder de reprimir o quitar la vida a alguien. Y eso ha generado una tensión. Entonces la organización, la idea es de que la gente, las personas se mantengan en sus casas. Pero el problema es que la mayor parte de las personas en Honduras son pobres, sufren de hambre, miseria, explotación y nunca han dispuesto de una salud realmente gratuita y que esté garantizada bajo una política que garantice un servicio público adecuado. En ese sentido, podemos decir que la gente, al estar en su casa, al no poder salir, se desespera porque alguna gente desnutrida puede morir en pocas horas si no consume alimento. Hay hambre en el país, hay una desnutrición de más del 60% de la población, por lo tanto no hay una organización. Por otro lado, en este sentido organizativo, es importante una estrategia alimentaria, pero el gobierno le dio a los militares el manejo de la producción campesina de alimentos, lo cual no se está cumpliendo. En otras palabras, no hay una verdadera ciencia de la organización campesina, organización del sistema de salud, organización también que distribuya los presupuestos. El presupuesto aquí militar es prioridad 1 y el presupuesto de educación y salud son muy secundarios en el país. O sea, hay un abandono
a la salud y la educación. En otras palabras, somos un país desorganizado, con una alta tasa de homicidios, con una alta tasa de corrupción. Como dicen algunos, tenemos una epidemia de violencia, violación de los derechos humanos, corrupción y, desde luego, las políticas que han desarrollado estos gobiernos han sido políticas que generan enfermedad y muerte. Por ejemplo, la política del extractivismo minero, la política de las tierras, de los agrocombustibles, las políticas que tienen que ver sobre todo con el desplazamiento de las comunidades indígenas campesinas o lo que se ha llamado la acumulación por desposesión que afecta a los territorios. En ese sentido también ha habido una política nefasta sobre las aguas, por eso tenemos una epidemia de dengue, y lo cual en realidad afecta profundamente la vida, y en ese sentido vemos que la represión ha sido contra las comunidades campesinas con los grupos ecológicos de Conroa, así como también las comunidades indígenas y los pueblos originarios garífunas, misquitos, pech, torupanes y todos los grupos étnicos. En ese sentido podemos decir que en realidad no se ha permitido la organización de los grupos que defienden el agua y están presos. Por ejemplo, están presos la gente de Guapinol, hay muchos presos campesinos, indígenas, y eso desde luego afecta la vida de la población, que nos hace vulnerables a las enfermedades. Continuando con esto, podemos decir pues que la ciencia de la organización tiene que basarse en el respeto a los derechos humanos. Y no hay respeto a los derechos humanos. No hay respeto a los derechos laborales. Tenemos las violaciones al Código de Trabajo y tenemos zonas donde prevalece realmente salarios, la precarización de la vida, el sufrimiento, y las familias viven con menos de $2 diarios al día y a veces no tienen salario. La situación de la mujer es crítica, el predominio del femicidio, la trata de mujeres, el predominio también de la situación carcelaria, que es terrible, se tortura a las personas, hay personas privadas de libertad que están en etapa terminal y no se le debería darse un indulto y debería dejar de encarcelarse personas en esta época de la pandemia. Con esto en realidad cumplimos con ciencias de la organización y por lo tanto aquí necesitamos que existan estudios sociológicos, estudios que ayuden a la organización. Ahí creemos que equipos de las universidades podrían ayudar mucho en este proceso. Pasaremos pues al tercer video.